¿Qué tal, queridos amigos, hermanos, estudiantes? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que ustedes estén mirando estas clases bíblicas. Clases bíblicas. Puedo llamarle estudios bíblicos o clases bíblicas. No es una predicación, sino que es un desafío a leer la Biblia, estudiarla de acuerdo a algunos temas en particular. Esta sería la cuarta clase de Levítico, tomada del libro de Levítico, y en base a eso ir estudiando algunos temas. No es el libro de Levítico versículo a versículo, capítulo a capítulo, sino que dentro del libro de Levítico, considerando algunos temas asociados al rol de los sacerdotes, las tareas de los levitas, por qué están dadas las leyes que aparecen ahí en Levítico. Así que en ese aspecto están orientadas estas clases. En las clases anteriores decía que era bueno que ustedes oraran al empezar el estudio. En particular yo no he hecho oraciones públicas, pero es bueno que ustedes sepan también de que es importante la oración. Así que en ese aspecto voy a orar en esta oportunidad. Padre Celestial, de alguna forma, Señor, venimos ante ti, venimos ante usted, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Jesús, porque usted es el único digno de ser adorado y exaltado. Consagramos, Padre, este tiempo para reflexionar y aprender del trabajo de los sacerdotes del Antiguo Testamento como siervos tuyos, Señor. La ley fue de alguna forma presentada o entregada en aquella época como una sombra de lo que vendría luego a través de Jesucristo. Así que en ese aspecto damos gracias, Señor, por su palabra, por lo que tenemos y las enseñanzas que podemos ir extrayendo. Queremos honrar al Padre Celestial a través de este trabajo, su santo nombre, y que realmente muchos puedan conocer lo que significa escuchar su voz a través del estudio de su palabra. Y espero, Señor, que su Santo Espíritu esté también abriendo el corazón, la mente, revelando, de acuerdo a la lectura que se haga de cada pasaje, la enseñanza para poderla aplicar en un instante en particular. Señor, gracias por este privilegio que nos da de usar estas redes sociales y que todo sea para la honra y gloria suya. Que su bendición esté alcanzando a quienes tomen la decisión de invertir tiempo y desarrollar estas tareas. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta clase entonces el tema que vamos a desarrollar va a estar en función a la tarea no tanto espiritual de los sacerdotes o los sumos sacerdotes, sino que a la tarea o la función social. Si ustedes quieren tener este material en Word, por ejemplo, me pueden enviar un correo electrónico o su petición al correo electrónico, o si tienen algún comentario o alguna duda, también pueden hacerla llegar al correo electrónico que aparece en esta diapositiva. Amén. Amén. Ok. Bueno, ¿cuál es el bosquejo de esta lección? Siempre planteo la necesidad de hacer una introducción a través de lecturas bíblicas y con preguntas en particular. Ustedes van leyendo y van respondiendo. Luego veremos algunas tareas o algunas funciones no espirituales de los sacerdotes, tareas clínicas en particular, para identificarlas. Tareas también relacionadas a los roles como médicos, incluso del sacerdote. Funciones sanitarias, funciones jurídicas también del sacerdote, una síntesis y una conclusión,
Y concluimos entonces con una evaluación formativa. Esa es voluntad o está en ustedes libertad de hacerlo. Siempre es bueno, digo, que los estudiantes respondan alguna pregunta, alguna prueba para ver si han aprendido o si la misma clase ha sido eficiente o no. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Siempre el profesor tiene en cuenta un objetivo general y algunos objetivos específicos. El general diríamos que está orientado a reflexionar acerca de las funciones sociales del sacerdote. Y en particular los objetivos específicos, conocer, reconocer y explicar. Conocer las funciones clínicas del sacerdote, reconocer la función sanitaria del sacerdote y explicar las funciones jurídicas del sacerdote. Bueno, una introducción a la lección. Es bueno saber, por ejemplo, que los sacerdotes tenían como función también inspeccionar la salud de Israel, fiscalizar las viviendas, regular la vida social y jurídica de los israelitas. En este sentido, ellos pueden ser también vistos como médicos, sanitarios, jueces, cumpliendo algunas de estas tareas, ¿ya? Sin embargo, la función más importante era la de carácter espiritual. No debemos de perder de vista ese objetivo o esa responsabilidad. Pero los sacerdotes eran hombres escogidos y separados por Dios para el servicio en el tabernáculo. Y además, entonces vamos a ir viendo que tenían otras tareas como ya lo he planteado en el bosquejo de la clase. ¿Cuáles son las lecturas bíblicas? En esta cita vamos a ver qué tareas iban cumpliendo o debían de cumplir los sacerdotes. Levítico capítulo 13, los primeros 6 versículos. Usted lea este pasaje, tome su Biblia, léalo. Se puede demorar un par de minutos en buscar este pasaje, lo lee y luego entonces responde a las siguientes preguntas. No eche a correr su equipo mientras no lea este pasaje. Una vez que ya lo ha hecho, entonces la pregunta que sería, bueno, ¿de qué trata el pasaje? Una observación general, ¿no? ¿De qué trata el pasaje? Por ejemplo, en este momento, en este caso, si usted leyó bien, se da cuenta que se enseña o se instruye a los sacerdotes con respecto a algunas tareas propias asociadas a la salud. Es decir, si alguien notaba algo extraño en la piel, en su piel o en el del vecino, debía de ser conducido a una persona. ¿Y quién debía examinar al afectado? Observarlo, diagnosticarlo, reconocer qué enfermedad tenía, qué podría ser esas posibles infecciones o erupciones que aparecían en su piel. En el mismo capítulo, lea los versículos 47 al 53. Es importante que usted ponga atención también en este pasaje. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que se está tratando de advertir a los israelitas? ¿Ya? Si la tarea que tenían que asumir los sacerdotes era solamente pensando en la erupción en su piel, en su cara, en su rostro, en sus manos, o también podrían observar otros objetos asociados también a las personas que estaban con posibilidades de tener algún contagio. Entonces, en el capítulo 13, leyó usted los primeros 6 versículos y luego del 47 al 53. Ahora también dentro de la lectura introductoria nos vamos al capítulo siguiente, Levítico capítulo 14, pero también vamos a tomar de Números capítulo 5 y Números capítulo 18 algunos pasajes para que los tenga a mano. De Levítico capítulo 14, versículos 33 al 45. Según este pasaje,
¿Qué otras responsabilidades son delegadas a los sacerdotes? Es interesante que vaya reconociendo entonces estas responsabilidades de acuerdo a la lectura que usted ha hecho. Ahora nos vamos a Levítico capítulo 27. Son varios versículos que usted debe de leer. La pregunta que después de leer, de observar este pasaje, ¿cuál es la tarea específica de los sacerdotes que se menciona aquí? Ahora, al comparar, ¿es esta una tarea de carácter espiritual? Es interesante que usted ponga atención y haga una comparación. Se da cuenta que no es solamente el trabajo de los sacerdotes tareas de carácter espirituales. Ahora, en Números, capítulo 5, versículos 11 y 12, capítulo 18, versículos 21 y 28. ¿Qué enseñan estos pasajes con respecto a los sacerdotes y levitas? Leyó y respondió. Nos vamos a la diapositiva siguiente. Vamos a ir desarrollando entonces el tema acerca de las funciones de los sacerdotes. Obviamente que después de salir de Egipto, los israelitas corrían el riesgo de transmitir a la próxima generación enfermedades peligrosas, contagiosas. Recuerden que estuvieron ahí 40 años en el desierto, viviendo de una manera distinta a la que uno está acostumbrado en un pueblo, en una región con más recursos. Así que tenían que estar alerta, y por eso creo que Dios encargó también a los sacerdotes inspeccionar clínicamente a su pueblo, es decir, le asigna tareas relacionadas al ejercicio práctico de la medicina, no como la conocemos actualmente. Entonces, una tarea era inspeccionar la lepra. Cuando alguien tenía, bueno, Levítico, dentro de la lectura que usted hizo, cuando alguien tenga hinchazones, dice, erupciones o manchas en la piel del cuerpo, o llagas que parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los sacerdotes descendientes de él. Eso es lo que decía el Levítico capítulo 13 en la lectura introductoria que usted hizo. Ahora, la lepra es probable que no sea la lepra que conocemos en este tiempo. Así que aquí algunos autores señalan que es un nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel. Obviamente que se le temía grandemente en aquella época, porque era una enfermedad que causaba repulsión en su aspecto y contagio, y también seguramente dolor, ¿no? O algunos dicen que se pierde la sensibilidad. Así que era una enfermedad difícil, pero peligrosa, pero no era solamente esa enfermedad, sino que también podrían haber habido otras infecciones, erupciones en la piel. Así que tenía que estar alerta la gente con estas enfermedades que podrían estar saliendo. Ahora, ¿cómo se curaba? Es interesante ver de cómo resolvían el problema la gente que quedaba contagiada. Los sacerdotes tenían una responsabilidad de ver si tenía o no la lepra, si era algo suave o era realmente grave. Así que generalmente terminaban saliendo del campamento. Pero en términos generales, la lepra no era fácilmente curada. ¿Cómo se podía sanar la gente de la lepra? En realidad tendría que ser en base al milagro de Dios, nada más. Vamos a ver un caso en particular que llama la atención. Fíjense que es interesante que ustedes lean en 2 Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Hay un episodio que es interesante conocerlo, porque ¿quién es sanado? ¿Quién es la persona que aparece aquí como personaje importante? ¿Y cómo fue sanado? Entonces, esta persona que es nombrada acá es un general
que no es judío, sino que es un general sirio, enemigo de los israelitas. Ahora, obviamente que en las salidas, en las excursiones que hacían los sirios, atacaban también a los israelitas y tomaban prisioneros a jóvenes y los llevaban entonces como sirvientes, como esclavos a su país. Entonces, ¿cómo llegó este gran hombre, un importante general, cómo llegó a saber que podría ser sanado? Fíjense qué interesante que ustedes lean este pasaje y pongan atención. ¿Cómo llegó a saber que podría ser sanado y quién podría sanarlo? Así que aquí hay algo que a nosotros nos enseña la importancia del buen testimonio que da una de las chicas que es tomada prisionera y va a trabajar a la casa de Naamán. Ahora, los invito a que lean detenidamente el pasaje, ¿ya? Porque fíjense que es importante la actitud que tiene el general frente a quien podría sanarlo. Así que hay varias cosas que usted puede extraer y que aprenderá de acuerdo a la lectura que hizo de este pasaje. Ahora, ¿quién podría o quién podía sanar de la lepra? Encontramos también nosotros que en el ministerio que Jesús lleva a cabo, sanó leprosos. Y dentro de las tareas que él cumplió también ordenó a sus discípulos, le dijo que los discípulos tenían que ir y sanar enfermos y limpiar leprosos. Así que en Mateo capítulo 10, usted verá parte de algunos versículos o parte de estas enseñanzas que le estoy planteando. Mateo capítulo 10. Fíjese que dice ahí, ordenó a sus discípulos, curen a los leprosos. Otra tarea que debían de cumplir los sumos sacerdotes o los sacerdotes en particular, generalmente hablamos de los sumos sacerdotes, ¿ya? Solamente un milagro divino podría limpiar a la gente de la lepra, ¿ya? Como lo vimos en el pasaje anterior, Mateo. Bueno, también usted puede buscar ahí en Lucas capítulo 5 y Mateo capítulo 8, ¿ya? Levítico capítulo 13, el capítulo, o casi todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios encarga a los sacerdotes inspeccionar la salud pública. Siempre que alguien presentaba alguno de los síntomas de la lepra, debería dirigirse al sumo sacerdote para ser examinado y de acuerdo con el diagnóstico era declarado limpio o era declarado impuro. Ahora, si se constataba la enfermedad, el enfermo era inmediatamente separado de la comunidad para evitar el contagio o la epidemia. Iba a decir pandemia, pero en ese tiempo todavía no se hablaba de pandemia, ese es un término moderno, ¿no? Así que era separado. Ahora, la limitación del sacerdote frente a este trabajo que le correspondía hacer. Correspondía a los sacerdotes inspeccionar y diagnosticar a los leprosos, pero esto no era una tarea, diríamos, que curaba a los enfermos, sino que era más bien una función preventiva que curativa. Si la lepra de alguno daba la impresión de que desaparecía, entonces tenía que presentarse al sumo sacerdote y él era el que decidía si esa persona estaba o no curada para que vuelva a ser purificada y compartir y convivir dentro de la comunidad. Fíjense que interesante también que Jesús reconoce la habilidad o la pericia que tenía el sumo sacerdote en el diagnóstico de la enfermedad. Lucas 5:14
¿qué es lo que le ordena a Jesús al leproso que fue limpio? ¿Dónde lo envía? Y se da cuenta usted que Jesús lo envió entonces a que se presente ante el sumo sacerdote. Hoy la lepra sigue siendo una grave enfermedad, ¿no? Una amenaza para la salud en general, pero Dios en su misericordia también ha permitido avances, ¿no?, en la ciencia y que permite resolver en parte los problemas a los portadores de la lepra. Así que es una enfermedad difícil, pero tiene cura o hay casos de cura en estos tiempos. Con respecto a las funciones sanitarias, Levítico 14, capítulo 14, versículos 33 al 57, es bueno que usted los lea con calma, porque debido a los pueblos que habitaban Canaán, esta región se volvió enferma, contagiosa, una región peligrosa. Ahora, ¿cuáles son las principales ideas que usted va a encontrarse en este pasaje? En una primera lectura, ¿qué observa usted en este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales ideas que usted descubre en este pasaje? Los sacerdotes eran responsables de inspeccionar entonces también no solamente las personas, sino que las casas e incluso las ropas de la gente. Si encontraban una casa que podría tener contagio, la gente que alojó, que comió en esa casa tenía que presentar su ropa y ser examinada. Había que limpiarlas, lavarlas, o si era necesario había que quemarlas. La lepra en una casa comenzaba con la aparición de manchas verdes y rojizas, dice la historia. Así que podía llegar a ser destruida o demolida la casa según el informe que diera el sumo sacerdote o el equipo del sumo sacerdote. Me imagino que no andaba solo. Así que si ellos descubrían y diagnosticaban que la casa tenía la lepra, incluso mandaban, si era necesario, destruirla. O también por parte. También decían esta pared o estas piezas, ¿no? Pero era una responsabilidad enorme que tenían el sumo sacerdote de ver estas cosas. Las vestiduras entonces también estaban sujetas a estas infecciones, nocivas para la salud. Cualquiera que comiera o durmiera en la casa con contagio debía de lavar su ropa para purificarla o ser destruida según el diagnóstico entregado. Es importante que usted, fíjese que lea, hermano, busque Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y ponga atención en los versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Hay una pregunta que es importante que la consideremos. ¿Por qué buscar más castigo? Dice una versión. Es decir, en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertas de moretones, contusiones y heridas infectadas, dice parte de Isaías. Así que es importante que en esta lectura usted puede ver también de qué se está hablando, qué enseña este pasaje con respecto a la lepra. Fíjese que interesante porque la lepra, como lo plantea aquí el profeta, era un castigo de Dios. Por eso se convierte de alguna forma como un símbolo, la lepra como un símbolo del pecado. Todos somos pecadores, todos tenemos la lepra del pecado. Aquí el profeta Isaías lo señala, ¿no?, como castigo de Dios, la lepra.
Funciones jurídicas también de los sumos sacerdotes, con el objetivo de mantener la pureza y la legitimidad en la relación familiar. El Señor, por medio de Moisés, prohíbe varias cosas a los israelitas. Así que va a ir leyendo usted, de acuerdo a los pasajes que le hemos planteado, o va a ir descubriendo varios detalles. Por ejemplo, Levítico, capítulo 18 y capítulo 19, capítulo 20. Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Del capítulo 18, lea los pasajes, los versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Del 6 al 10 y 22 al 23. O 22 y 23. Del capítulo 19, lea el versículo 29. Del capítulo 20, el versículo 2. Lea los hermanos. Después de leerlo, viene entonces la tarea, la actividad. Identifique qué cosas son prohibidas a los israelitas según estos pasajes bíblicos. Levítico capítulo 19, verso 3, capítulo 20, verso 9, está en el mismo pasaje, solamente distintos versículos, que enseñan estas instrucciones a los hijos y a los padres de los israelitas. O sea, ¿qué se plantea, qué se dice a los hijos y qué se espera a los padres? ¿Ya? Otra función jurídica de los sumos sacerdotes está la protección de la vida. En Éxodo capítulo 21, los versículos 22 y 36. Éxodo. ¿Qué instrucciones observamos en estos pasajes? Lea Números, capítulo 16, verso 22. ¿Quiénes son los que interceden por el pueblo? Vuelva a Éxodo, capítulo 20, verso 13. ¿Qué mandamiento se ordena aquí? Recuerda que estamos en el contexto de protección de la vida. Dios siempre tenía en su corazón, y tiene en su corazón, dar seguridad y proteger la vida. Por eso da estas instrucciones. La vida en las Escrituras es un don, es sagrada para Dios, es un don del Creador, así que debemos de cuidar la vida, nuestra vida. También dentro de las tareas de los sacerdotes o sumos sacerdotes está la propiedad y el uso de la propiedad privada. Hay un episodio interesante que sería bueno que usted lo lea. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 3. Y puede leer también los versículos siguientes. O diríamos parte del capítulo 21, para entender un poco el contexto de lo que se está planteando. Pero en particular, el verso 3, me interesa que usted ponga atención qué dice este israelita, que él responde al rey con respecto a las tierras. Nabot. ¿Qué dice Nabot al rey con respecto a las tierras? Y eso habla un poco de cómo se fueron traspasando las tierras en el pueblo de Israel, o entre los israelitas. Vuelvo a Levítico capítulo 19, los versículos 9 y 10. Según este pasaje, los israelitas deberían tratar sus campos de manera amorosa y responsable. Ponga atención qué es lo que plantea este pasaje. Levítico capítulo 25, versículos 3 y 4. También es importante que usted ponga atención porque estas son tareas que tenían que supervisar los sumos sacerdotes o los sacerdotes o la gente que él delegaba. Me imagino que no siempre podía él estar atendiendo en cada lugar, pero era responsabilidad de él de supervisar. Entonces, ¿qué instrucciones se dan en estos pasajes con respecto al uso de la tierra?
Fíjese que las cosechas deberían de ser hechas de manera que pudieran atender también la carencia de los más pobres. Tampoco la tierra podía ser explotada de manera irresponsable, sino que tenía que ser conforme a su naturaleza. Ahora, ¿quién debía de velar por el cumplimiento de estas tareas? Era el sumo sacerdote o el equipo que él delegara, nombrara, pero él era el responsable. Bueno, si usted hizo las tareas, leyó, diríamos, algunas lecciones acotándolas, acortándolas un poco, para ver si llegamos al tiempo que uno espera, 45 minutos más o menos. Algunas pueden durar un poco más, pero la idea es que usted al leer los pasajes, también yo espero que el Espíritu Santo abra su corazón, su entendimiento y le revele, porque en la medida que uno lee, hermano, lee la Biblia, se da cuenta de aspectos que a lo mejor no están orientados a lo que yo le estoy planteando, pero le entrega mayor comprensión de por qué se dan estas instrucciones y también cuál debe ser nuestra actitud, nuestra respuesta. Como síntesis, las funciones del sacerdote iban más allá de la liturgia. Era también responsabilidad suya de velar por la santidad y pureza del pueblo. También, dentro de lo que conversamos o expusimos, Dios encargó a los sacerdotes inspeccionar la salud pública de los israelitas. También, dentro de los temas que estuvimos revisando, dijimos que los sacerdotes también actuaban como jueces. Y vimos que los sacerdotes ejercían funciones sanitarias examinando casas y personas, objetos, artículos, a fin de evitar que las enfermedades como la lepra se propagaran. Esa sería la síntesis, o en síntesis, lo que hemos conversado, lo que hemos entregado en esta lección. Y como conclusión, la alianza del Señor con la tribu de Leví era firme y bien conocida en todo Israel. Por esta razón, sus descendientes deberían ser el más alto referente de la nación en lo que respecta a la palabra de Dios, a la instrucción y a la administración de la justicia. Es interesante, hermanos, que vea, o lea, mejor dicho, Malaquías, capítulo 2, los versículos 4, 5, 6 y 7, tomando en cuenta el tema que hemos estado trabajando. Entonces, si el Señor exigió la excelencia y corrección de los levitas en el Antiguo Testamento, obviamente que nosotros debemos de estar también respondiendo de la mejor manera posible, viviendo en el periodo de la gracia. Seamos entonces una fiel referencia en todas las cosas que hacemos, ¿no? Obedeciendo, mostrando obediencia, confianza en el Señor, como también amor a Dios y también amor al prójimo. Bueno, demos gracias al Señor por este tiempo que hemos estado compartiendo este tema. Padre Celestial, una vez más nos inclinamos ante su presencia con acción de gracias, porque hemos podido leer su palabra con libertad. Algunos hermanos con más tiempo, con menos tiempo, pero han invertido el tiempo para leerla. Y yo sé que ya con la sola lectura somos bendecidos por ella. Permita que podamos ser obedientes también y entender acerca de nuestras responsabilidades y que las tareas que observamos que cumplieron estos hombres, Señor, en el Antiguo Testamento, hoy hay otras personas que toman la responsabilidad de diagnosticar enfermedades, recetar medicamentos, pero principalmente en el aspecto espiritual también, que podamos, Señor, ser agradecidos por el trabajo, por la obra que hace Cristo por nosotros como parte de su iglesia. Padre, que su bendición esté reposando en cada uno de mis hermanos, mis hermanas que
están desarrollando estas lecciones. Padre, muchas gracias por todo. A usted siempre sea la honra y la gloria por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, siempre dije como profesor que es bueno responder una prueba. Estas pruebas no tienen nota, así que son pruebas formativas. ¿Ya? Son pruebas formativas. Me parece que estoy planteando 5 preguntas. La primera pregunta es cuáles son las atribuciones de los sacerdotes en cuanto a la relación social de los israelitas. Segunda pregunta, ¿cuál es la función clínica de los sacerdotes? Tercera pregunta, describa la función sanitaria de los sacerdotes. Cuarta pregunta, ¿cómo los israelitas deberían tratar la propiedad privada? Quinta pregunta, ¿qué cualidades deberían tener los sacerdotes de acuerdo con el profeta Malaquías? Que fue el último pasaje que les dije que leyeran en la conclusión. Bueno, una vez que ya respondió a estas preguntas, hermano, puede hacerlas oralmente si quiere, pero es bueno que usted escriba en su cuaderno de notas, de apuntes, vaya escribiendo y compare sus respuestas con la pauta que está en la diapositiva siguiente. Siempre es bueno también aprender o memorizar un versículo que en la escuela dominical le llamamos en las lecciones el texto áureo. Y le mandó que no lo dijese a nadie. Es decir, Jesús está hablando aquí, por eso aparece entre paréntesis. Le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Lucas 5:14. Bueno, para que quede grabada la próxima diapositiva, la vamos a abrir. Bueno, aquí está la pauta de la prueba. Puede haber diferencia, hermano, una más le reitero, con respecto a palabras, ¿no? No significa que sea tan literal como yo lo estoy planteando acá, sino que usted en sus propias palabras puede redactar o formular una respuesta equivalente. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿Y dijimos que eran 5? Sí, 5. Pregunta número 5. Que el Señor les bendiga y será entonces hasta una próxima oportunidad.